Hoy hablaremos sobre Eliphas Levi y la masonería. Hay muchos suscriptores que hacía tiempo ya que me iban hablando y preguntando al respecto de Eliphas Levi. Por lo tanto, el título del vídeo de hoy es Eliphas Levi y la masonería. Masonería y Eliphas Levi. Vamos a ver, hay que centrarnos un poco y hablar precisamente en principio de Eliphas Levi. Su nombre no era tal, esto era un sobrenombre, era un nombre simbólico, decidle como queráis, pero su nombre verdadero era Alphonse Louis Constant. Eliphas Levi está considerado como el padre del ocultismo. El padre del ocultismo porque supo dar en el siglo XIX el verdadero poder del ocultismo. Hay que ponerlo todo en contexto. El siglo XIX es un siglo en que renace la exigencia en encontrar, darle significado, dar claridad a siglos de negruras que venían desde la Edad Media. Por lo tanto, es una lucha que existía en aquel contexto de aquella época en encontrar luz sobre lo oscuro, sobre el oscurantismo. Y Eliphas Levi no deja de ser en ningún momento una persona leve cuando se habla del ocultismo. Es su figura, su esencia, su vida y su obra muy importante. En realidad tiene 3 libros significativos y muy conocidos. El más importante, por lo menos a nivel de que se le conozca como tal, es el título de El dogma y ritual de la alta magia. Después hay otros escritos de él, otro libro, Historia de la magia, da una potencia extraordinaria a aclarar 3 conceptos muy importantes: luz astral, aplicación de la cábala al tarot y simbolismo mágico. La obra de Eliphas Levi se basa en una serie de conceptos interesantísimos. Por ejemplo, hay una afirmación de Eliphas Levi que dice: si se me pregunta, ¿existe un Dios? Respondo, así lo creo. Pero, ¿está usted seguro? Si estuviese seguro, no lo creería, lo sabría. Esta es una de sus frases muy interesantes. Hay otra que también me gustaría comentárosla. Los filósofos no han reflexionado suficientemente sobre el hecho fisiológico de la religión en la humanidad. Es una facultad del alma humana tanto como la inteligencia y el amor. Mientras existan seres humanos, existirá la religión, que no es otra cosa que la necesidad de un idealismo infinito. Con estas 2 frases queda bien constante, queda bien determinado que Eliphas Levi tenía una creencia en Dios. Es decir, creía en Dios, pero agrupaba precisamente dentro de su contexto otras cosas. Por ejemplo, todas las grandes religiones comparten una tradición esotérica universal: dogmas, liturgias y ritos. Y los usan para precisamente confeccionarlos. Entonces, ¿para confeccionar qué? Para confeccionar las mismas religiones. Este es un concepto que lo estudia a través de estas grandes obras. Estoy haciendo, evidentemente, una reducción.
lo estudia a través de sus grandes obras para apartar, como él dice, a falsos magos, a feriantes, a charlatanes y a embaucadores. Entonces, la aplicación de la fe religiosa, la ciencia y la razón, en principio, nos pueden resultar totalmente incompatibles. Pues bien, Eliphas Levi, precisamente en sus obras, los enlaza y da pistas muy importantes. Entonces, ¿Eliphas Levi era masón? Porque la pregunta también viene de aquí, una de las preguntas. Sí, fue iniciado en el 1861, concretamente el 14 de marzo, en la respetable logia Rose du Parfait Silence, es decir, Rosa del Perfecto Silencio, del Gran Oriente de Francia. Cuando decimos que damos una fecha de una iniciación, tenemos la constancia de que el personaje que hablamos es masón. ¿Por qué? Porque existe documentación precisa. Y aquí, en el Gran Oriente de Francia, en esta logia, tienen los datos, tienen perfectamente el documento de su iniciación y al mismo tiempo el día. Lo que ocurre, y aquí es otra de las preguntas, era masón, pero no duró mucho como masón. Se apartó de la masonería. Y se apartó de la masonería porque en sus estudios sobre el ocultismo encontró caducos, a su parecer, la esencia del simbolismo masónico. Decía que aún no entraban tan a fondo como él quería entrar, por lo tanto no le acababa de interesar mucho, y también se apartó porque durante precisamente le tocó vivir una época en que la masonería y la Iglesia se enfrentaron, como bien sabéis, de una manera constante a base de encíclicas y de anatemas, pues no le gustó que la masonería, que ciertos masones potentes, que ciertas obediencias en aquel tiempo criticaran a la Iglesia por haberles excomulgado. Qué duda cabe que fue un masón singular, quizá apartado. Si vamos a pedir, ¿fue masón? Sí, fue masón, pero no duró mucho como masón, pero fue masón y conocía la masonería. Pero la pregunta queda contestada. No continuó en su evolución masónica. Por otra parte, lo que sí trabajó mucho es sobre el ocultismo y estableció una serie de diferencias que él encontraba entre lo que era la masonería y lo que era el ocultismo, lo que él creía. Y aquí es lo que yo voy a intentar contestar a vuestras preguntas. En el concepto de la espiritualidad y del enfoque religioso, la masonería en sí, y especialmente en aquellos tiempos, había adoptado un enfoque más laico y universalista que la idea que tenía Eliphas Levi del concepto sobre la espiritualidad. Entonces, la masonería, en realidad, promueve, como bien sabéis, la libertad de absoluta de conciencia, aunque trabaje a la gloria del gran arquitecto del universo. Porque este principio, como bien sabéis, no está vinculado a ninguna teología específica. Eliphas Levi, en este caso, tenía una visión espiritual profundamente influenciada por el cristianismo y el misticismo católico. Por lo tanto, aquí en la espiritualidad, Eliphas Levi ya contrasta y se diferencia de la masonería. En la interpretación precisamente del simbolismo masónico, que es lo que os decía, Eliphas Levi había criticado a los masones por haber perdido el significado original de sus símbolos, según él.
y que en realidad Eliphas Levi siempre contemplaba la simbología masónica como herramientas para acceder a verdades esotéricas que las tenía precisamente el ocultismo, que él había avanzado a estos conceptos masónicos simbólicos. Y claro, la masonería para él, aunque tenía el volumen de la ley sagrada, que estaba representado por la Biblia, la escuadra y el compás en la interpretación generalista de los masones, él consideraba que los principios éticos y filosóficos de la masonería se apartaban un poco de su pensamiento. Tenía otro concepto también sobre el dogmatismo y la libertad de conciencia. Eliphas Levi, aunque defendía una visión espiritual elevada, criticaba el rechazo absoluto al catolicismo por parte de los masones excomulgados en aquel tiempo. Consideraba que las religiones tradicionales podían ser regeneradas mediante el ocultismo. Ahora ya esto ya es un problema de las religiones y especialmente su religión con el ocultismo. No sé qué dirían, yo sí que sé lo que dirían y tú también, ¿verdad? Pero que evidentemente Eliphas Levi se lo tomaba desde un concepto serio y estudioso. Las grandes logias en aquel tiempo pues seguían promoviendo evidentemente la libertad absoluta de conciencia y rechazaban, seguirán rechazando todos los dogmatismos que haya y que las religiones normalmente tienen. Entonces, estas son las diferencias de alguna manera palpables entre lo que él considera simbolismo propio del ocultismo y el simbolismo de la masonería. Pero ya digo, él, a la pregunta que se me ha hecho muy extendida, sí era masón, hemos dado la fecha, pero después se apartó y trabajó el ocultismo. El vídeo no se puede extender porque sería impresionante. Yo creo que si alguien quiere estudiar un poco a Eliphas Levi, evidentemente tiene todas las obras publicadas por él y se pueden hacer extractos al respecto de puntos de vista sobre el ocultismo que vuelven, aunque a día de hoy, es decir, estructurados a día de hoy, algunos puntos de vista son muy interesantes. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.